Hola a todos, ¿cómo les va? Sean bienvenidos a una nueva edición de Al Borde de la Cancha. Como siempre, estamos con nuestros panelistas estrella y sabios del deporte, Francisco, Gonzalo. ¿Cómo están? Hola Felipe, hola Gonzalo, aquí estamos en un nuevo episodio de Al Borde de la Cancha con un entretenido programa, así que expectante a todo lo que se nos va pronto. Hola Felipe, hola Francisco, igual que ustedes, con muchas ganas de comenzar este nuevo capítulo de lo que es Al Borde de la Cancha, con muchas sorpresas y nada, que salga bien. Bueno, antes de comenzar, invitarlos a suscribirse al canal y activar la campanita. Es totalmente gratuito y YouTube les avisará cada vez que subimos un video. Y atención, que hoy tenemos un nuevo entrevistado, profesor de educación física, candidato a doctor en ciencias del deporte. Ha tenido pasos por España, Real Estelí en Nicaragua, además de diversos clubes nacionales de tercera división. Actualmente, preparador físico de la selección chilena femenina. Démosle la bienvenida a Rodrigo Villaseca. Hola Rodrigo, cuéntenos cómo está. Bien, todo bien amigos, todo bien, no puedo quejarme, estoy con salud, así que súper bien, espero que ustedes igual. ¿Cómo está la cuarentena en Santiago? La verdad es que yo vivo en un departamento y vivo en la comuna de Ñuñoa, por lo tanto ha sido de las comunas que ha permanecido más tiempo en cuarentena, y como uno tiene uno vive en departamento, pero como habitualmente mi actividad me hace moverme mucho, porque el departamento solo lo utilizo para dormir, ya vivir en un departamento y estar todos los días es un poco monótono, pero hay que adaptarse a las circunstancias, así que somos animales de adaptación, así que bien por el momento. Muy bien, ¿le parece si comenzamos con la entrevista? Por favor, adelante, estoy a su disposición. Ya. Bueno, la primera pregunta sería, ¿cuáles fueron sus primeras incursiones en la preparación física y en el camino del fútbol? Si nos puede contar un poco. Mis primeros caminos en la preparación física fueron en tercera división, bueno, en escuelas de fútbol con niños pequeños, en academia de fútbol y también en tercera división. Esos fueron mis primeros pasos en la época universitaria, cuando ya estaba en tercero o cuarto año. Ya estaba trabajando a full en el fútbol, así que eso será hace unos 10, 11 años atrás. Profe, siguiendo con la misma modalidad de pregunta, ahora llevarlo a la parte más profesional. ¿De qué manera se prepara físicamente a un plantel? No sé si nos puede contar si se inicia por una evaluación, nivelación, si nos puede contar un poco de eso. En un eventual retorno deportivo. Claro. Ya, hay mucha evidencia científica y hay mucho aporte de distintos profesionales, pero hay diferencia de opinión, pero al parecer hay un consenso con algunas situaciones. Obviamente en un retorno deportivo habría que considerar valorar una conducta de entrada, y esa conducta de entrada sería pertinente compararla con una conducta de salida o bien con algún historial de ese deportista, ¿cierto? Como para saber en qué situación se encuentra en relación a su última valoración. Claro. Existen distintos tipos de valoraciones condicionales, ¿cierto? De velocidad, fuerza, resistencia, y también de patrones de movimiento y también de antropometría. Por lo tanto, sería bueno establecer un protocolo para valorizar la conducta de entrada, para tener un contraste de cuánta merma tuvo con la valoración anterior. Eso en primera instancia. Y en segunda instancia sería importante, más que centrarse en lo condicional, en las cualidades físicas, sería pertinente centrarse más bien en los patrones de movimiento que se podrían haber visto mermados por este proceso de confinamiento. Patrones de marcha, patrones de locomoción, distintos patrones de coordinación ojo-pie, etcétera. Todo lo que incorpora la actividad específica de fútbol seguramente se van a ver mermadas. Por lo tanto, sería importante establecer un protocolo de valoración y también un protocolo de reintegro o de reeducación motriz para nuevamente la práctica deportiva. Claro, es todo un proceso que se debe llevar a cabo. Exacto. Bueno, Rodrigo, de acuerdo a lo que de tu carrera, tu historial profesional, sabemos que tienes experiencia también en el extranjero, aparte de tu carrera en Chile. ¿Cuál
puedes identificar tú que hay un punto bajo en comparación al desarrollo profesional en comparación con otros países, y cuál sería un punto clave a mejorar en ese sentido? Y también llevándolo específicamente al fútbol femenino. Cuando trabajé en el extranjero, no trabajé particularmente en fútbol femenino, trabajé con varones. Entonces, por ahí un poco la comparación, no puedo hacer un aterrizaje tan exhaustivo, pero sí te puedo decir que estuve en distintos contextos, en Europa, en España particularmente, y luego en Centroamérica, y veo de que Chile, desde el punto de vista profesional, creo que hay profesionales muy competentes en Chile. Los preparadores físicos en Chile, los profesores de educación física o los que se han dedicado a la preparación física son personas bastante competentes que han sabido adaptarse a esta evolución de la preparación física en el fútbol, así que creo que tenemos buenas herramientas, y de hecho sería importante de que los profesores, tanto PF o entrenadores, pudiésemos internacionalizar más nuestras carreras como lo hacen otros países, ¿cierto? Países vecinos como Brasil, Argentina, son países que internacionalizan mucho sus carreras a nivel de cuerpos técnicos. Yo creo que ya Chile tiene algunos atisbos de eso, con varios profesionales que se han aventurado o también han proyectado su trabajo en otros países, y yo creo que tenemos mucho que aportar al fútbol. Yo creo que sí, somos profesionales, siempre con vista a una mejora, pero somos profesionales que están a la altura, que se han ido actualizando, hay nuevas camadas o nuevas generaciones de entrenadores que tienen una mezcla entre experiencia y juventud, y un poco esa mezcla hace que constantemente se van actualizando, pero también con el aterrizaje de la teoría, y acompañado de preparadores físicos también que siguen un poco el mismo sendero. Claro, Rodrigo, hacerte otra pregunta al respecto de la Copa Mundial. ¿Cómo fue la preparación para esa cita, entendiendo el nivel que tiene la organización del fútbol femenino y el rodaje que hay en Chile, que no es tan competitivo como lo fuera en otros países? Sí, vemos que el fútbol femenino es un proyecto, o más bien un proyecto, es una arista de FIFA que lo tiene como un proyecto a desarrollarse a cabalidad. De hecho, el 2015, son datos que aporta FIFA, el 2015, solo el 50% de las federaciones tienen un equipo femenino adulto activo, y ya ahora actualmente al 2019 ya vamos en un 80%, y ya se habla de que el 2026 el 100% de las federaciones tienen que tener un equipo femenil activo. Actualmente existen 13 millones de jugadoras jugando fútbol femenino en el mundo, y esperamos de que ese valor, son datos que aporta FIFA, que ese valor al 2026 sean 60 millones. Por lo tanto, vemos de que hay un nicho espectacular para desarrollar, no solo por hombres, sino que entrenadoras mujeres. También es un tópico que desarrolla FIFA, de que queremos más jugadoras jugando a fútbol femenino, y también queremos más entrenadoras de fútbol. Pero no solo entrenadoras de fútbol para fútbol femenino, entrenadoras de fútbol para el fútbol. Claro. Entrenadoras de fútbol para el fútbol. Entonces, son paradigmas que hay que ir rompiendo poco a poco. Yo creo que Chile va avanzando en esa vertiente, va avanzando en esa línea. No con la rapidez que queremos. Entendemos que somos un contexto, somos un continente. Europa yo creo que nos lleva a pasos agigantados en ese aspecto. CONCACAF lo mismo, particularmente con Estados Unidos y Canadá. Pero vamos avanzando y estamos generando esa conciencia, y estamos generando, estamos rompiendo un poco esos muros culturales y de idiosincrasia, donde sin duda hay un empoderamiento de la mujer actual, no solo en el fútbol femenino, sino que en la sociedad. Yo pongo el ejemplo en mi casa. Los roles con mi señora son compartidos, todos los roles, y eso me hace sentir muy bien, me hace sentir muy cómodo. Yo creo que para allá apuntamos. Por eso digo de que no solo más jugadoras de fútbol con mejores condiciones, sino que también más profesionales mujeres, no solo para el fútbol femenino, sino que para el fútbol. Claro, me queda en el tintero también, ¿cuál fue la preparación para llegar a la Copa Mundial de Francia de parte de la selección? Ahí en ese apartado tuvimos un apoyo espectacular de la federación.
Tuvimos las fechas FIFA de preparación contra los equipos mejores del mundo. Tuvimos partidos contra los equipos top 10, Estados Unidos, Italia, Francia, Alemania, Escocia. Tuvimos una preparación de nivel mundial, o sea, nunca antes visto un equipo femenino adulto teniendo ese nivel de preparación con fechas FIFA con el mejor estándar y con equipos que están en la élite, que son top 10. Claro. Y eso a nosotros nos permitió crecer mucho desde el punto de vista personal, profesional, ajustar expectativas. Fue una preparación mancomunada, no solo desde el punto de vista físico, técnico, táctico, sino que también todo lo que significa una preparación logística, en lo que corresponde enfrentar a equipos de ese nivel. Australia, se me quedó Australia, fuimos 2 veces a jugar y ahora después de la segunda vez que fuimos, ellos quedaron muy contentos con... La primera vez que fuimos fue un poquito más fácil para ellos, pero la segunda, rajuñaron, nos ganaron, pero rajuñaron y quedaron muy contentos. Ellos quieren seguir realizando partidos con nosotros, al menos esos son lo que exponen los gerentes, ¿cierto? Que se manejan a ese nivel más dirigencial. Claro. Y de hecho el próximo mundial va a ser en Australia y en Nueva Zelanda, así que sería maravilloso para nosotros poder contar con esos partidos de preparación. Rodrigo, siguiendo con la misma línea de la pregunta de Gonzalo recién, con respecto al Mundial de Francia el año pasado. En el primer partido hubo un parón entre medio del, si no me equivoco, el segundo tiempo. Una tormenta eléctrica. ¿Cómo viste para mantener activas las jugadoras? ¿Cuál fue el proceso que tuviste que llevar a cabo en ese parón para seguir correctamente lo que venía después de la pausa? Eso fue un momento muy complejo porque fue mucha incertidumbre. Estuvimos alrededor de 22 minutos afuera. En un momento se iba a suspender el partido, en otro momento nos pidieron que aguantáramos. Tuvimos una fase de recalentamiento en el vestuario, donde activamos con el peso corporal y también estrategias de concentración. Y luego en la cancha hicimos una activación con balón, pero lastimosamente no sé si no dio resultado, sino que después de ese proceso yo creo que hubo una desconcentración del equipo y fue cuando nos convirtieron los 2 goles. Para Suecia fue casi impermeable hasta el minuto 70 y poco, creo que fue, no lo recuerdo exactamente. Íbamos bien, con la defensa bien ahí aplicada, bueno, no solo la defensa, todo el equipo. Y ese parón un poco, yo creo que a pesar de que generamos toda la estrategia, por ahí no nos supimos adaptar a esos últimos minutos, y que fue, como consecuencia, nos convirtieron 2 goles. Así que fue un momento complejo, nunca antes visto. Uno se prepara para recalentamiento. El recalentamiento es una estrategia que uno realiza en el entretiempo, que son actividades cortas de alta intensidad para mantener la temperatura corporal. Y eso se hace comúnmente en los entretiempos, sobre todo cuando hace mucho frío, ¿cierto? Porque la temperatura muscular desciende abruptamente. Pero diseñamos esas acciones un poco sin saber que teníamos 15 minutos, porque los recalentamientos, bueno, en el entretiempo son 15 minutos, tú sabes en qué momento puedes hacer la actividad. En este escenario no teníamos ninguna información de nada. Y cada vez que preguntaba el coordinador que no sabemos, hay que esperar, y por ahí se nos pasaron 21 minutos, Suecia hizo unas modificaciones y por ahí el fútbol, hay muchas variables y sin duda hubieron variables que seguramente no manejamos de la mejor manera y que repercutió en 2 goles. Claro. Bueno, profe Rodrigo, sabemos que usted ha tenido incursiones en el fútbol internacional y puede contarnos si es muy distinto el fútbol europeo al sudamericano. Claramente el fútbol, la expresión del fútbol no es solo una expresión deportiva, es una expresión también sociocultural. En España trabajé con futbolistas de tercera división, la mayoría de los jugadores con canteras que habían hecho su proceso de formación en equipos como el Sevilla, el Betis, que venían con una formación deportiva muy buena, ¿ya? El fútbol en España es muy competitivo, la tercera división es muy competitiva, de mucha estrategia, de mucho nivel condicional. Es un fútbol bien competitivo en todas las esferas. Y luego se me dio la oportunidad de ir a Nicaragua en un plantel profesional
y me tocó la cultura también de cómo comían. Tienen un tipo de dieta nutricional distinta, muy distinta a la española y a la chilena. Un poco la española a la chilena quizás no difiere mucho porque obviamente hay un tema ahí, el profe de historia nos puede comentar bien de cuáles son nuestros orígenes, ¿cierto? Y sobre todo, yo estuve en Andalucía y los primeros colonos que llegaron a Sudamérica fueron de Andalucía, entonces tenemos una cosa bien similar ahí en la comida, en la cultura. Pero en Centroamérica me llamó la atención ese tema nutricional. Comían un plato que a mí me gustaba mucho, que se llamaba el gallo pinto, que era una mezcla entre arroz, huevo, frijoles, banano, que es como este plátano más grande, ¿cierto? Y como revuelto con cosas y rico, a mí me gustaba, pero era frito. Entonces los futbolistas comían eso al desayuno, al almuerzo, a la cena. Ellos no podían tener una comida sin gallo pinto. El gallo pinto para ellos era todo. Y un poco yo no podía quitarle esa dieta, olvídate, es parte de su cultura. Yo lo que sí sugería es que antes del partido trataran de evitarla y antes de los entrenamientos, pero ya después había que adaptarse, era su cultura. Y lo otro eran los rezos. En Centroamérica son muy católicos, antes de salir a entrenar se reúnen, oran, rezan. No rezan, oran. Entonces, ese tema también yo iba a comenzar el entrenamiento y ya quería comenzar a moverme, pero profe, la oración eran 5 minutos. Entonces, uno tiene que adaptarse a esas culturas. Esos son datos anecdóticos. Obviamente, como te decía, el fútbol es una expresión no solo deportiva, sino que sociocultural, desde la hinchada, desde los deportistas, desde las gestiones, desde los medios de transporte. El bus que nos trasladamos en Centroamérica era un bus bastante decente, pero un bus así como con colores, centroamericano, era muy centroamericano. Y la verdad es que eso es lo bonito del fútbol, de poder trabajar en distintos contextos, que uno puede conocer las distintas culturas, y eso es fenomenal, Claro, hay diferencias, claro que hay diferencias. Yo creo que todo parte también por el tema de la educación física. La educación física, los países que están más desarrollados tienen una educación física muy importante, y eso obviamente ayuda a la experiencia motriz de los jugadores a edades posteriores. Sin duda son diferentes contextos y hay que verlos como tal. Claro. Rodrigo, volviendo un poco al tema de selección femenina, preguntarte cuál es el proyecto que tiene la selección femenina, los principales lineamientos, los ejes transversales entre selecciones menores para poder llegar después eventualmente a una selección adulta. Si nos puedes poner al tanto. Bien, nosotros como federación y también cuerpos técnicos del proyecto femenino estamos trabajando en un proyecto que ojalá con el tiempo se siga consolidando, que es seguir trabajando con la apertura de una categoría sub-15. Eso se va a traducir en realizar estos estímulos tempranos que necesitamos las jugadoras, ¿cierto? Justamente estos días había estado revisando la literatura científica y lo que habla FIFA, y en Chile, por ejemplo, el fútbol mixto no existe. Y creo que el fútbol mixto podría ser una buena estrategia para seguir desarrollando el fútbol femenino, y no solo el fútbol femenino, el fútbol. Hay evidencias que dicen de que los niños y niñas hasta los 12 años, antes del golpe hormonal, motrizmente tienen características muy similares. Hay cosas que difieren, pero los autores justamente hablan que difieren no por los patrones de movimiento netamente, sino que por un aspecto sociocultural, porque está aceptado que los niños realicen deportes colectivos y que las niñas realicen actividades quizás más artísticas, más musicales. Está más aceptado culturalmente. Entonces, por eso el fútbol mixto por ahí hace un poco de ruido, pero te lo aseguro que si una niña con un niño son estimulados de igual manera con edades tempranas a través de deportes colectivos o distintos patrones de movimiento, otorgando las mismas oportunidades motrices, te lo aseguro que hasta los 12 años, o sea, no lo digo yo, lo dice la literatura científica y el programa de FIFA de desarrollo, que podría ser una buena estrategia para desarrollar el fútbol femenino, ¿cierto?, con la estimulación temprana, y también para desarrollar el fútbol como tal, por un concepto de respeto mutuo y de autoconcepto. ¿Qué significa para un niño estar jugando con una niña? El respeto, la tolerancia, el trabajo colaborativo,
el identificarse en la persona que está al frente de ti, y ya va generando ciertas conductas de respeto entre el niño y la niña. Entonces, creo que el fútbol mixto puede ser una buena estrategia no solo para desarrollar el fútbol femenino, sino que también para desarrollar el fútbol como tal. Claro. Bueno, Rodrigo, todos estamos viviendo o sufriendo también las consecuencias de este confinamiento a raíz de la crisis sanitaria. En particular, ahí los deportistas de alto rendimiento lo sufren de otra forma. ¿Cuál es el punto más crítico del estado físico del jugador de fútbol profesional, de las jugadoras también? ¿Y qué es lo que probablemente más vaya a costar una vez vuelto a esta nueva normalidad? Esa es buena pregunta y no es tan fácil de responder. Creo que tiene muchas salidas o muchas respuestas. Voy a tratar de ser bien breve y resumir un poco, pero como existen tantas personas y existen tantas individualidades, pueden existir distintas mermas. Por ejemplo, los deportistas que están en Santiago quizás se van a ver más mermados que los deportistas de región. Por lo general en las regiones, todas estas urbes con departamentos, edificaciones en el plano vertical, claramente eso reduce los espacios de acción, ¿cierto? Versus deportistas que a lo mejor tienen una casa en Tocopilla, que por lo general, no sé, yo conozco Tocopilla, lo conozco poco, pero he pasado por ahí, y no hay departamentos de 10 pisos, hay casa, hay terreno. Entonces tiene ya al menos un espacio de 10 metros, de 15 metros, para realizar aceleraciones y desaceleraciones. Entonces, dentro de ese marco, las condiciones geográficas también marcan una diferencia, ¿cierto? En Santiago, como es una urbe, como hay pocos metros cuadrados para moverse, por ahí el tema motriz se ve más reducido. También va en la responsabilidad del jugador, claramente, también en los cuerpos técnicos, cómo van realizando este acompañamiento a los deportistas, pero se ha llegado como un consenso de que van a existir mermas, no sé si significativas o importantes, eso depende de cada contexto, pero van a existir mermas de todas maneras, niveles de fuerza, niveles de resistencia, niveles de patrones de movimiento, niveles de comportamiento nutricional, dado que claramente el proceso de confinamiento también genera ansiedad, y la ansiedad se traduce también en comer más de la cuenta. También se han hecho cuestionarios a deportistas por el tema del consumo de alcohol, porque no es algo que esté bien, pero podría ser una conducta normal en un proceso de confinamiento, comer más de la cuenta, refugiarse quizás en el alcohol. Entonces por eso hay que prestar atención, estar atento ahí los cuerpos técnicos, consultando, encuestando a los deportistas, realizando este acompañamiento. Pero como te digo, la merma no es solo es una merma multidimensional, no solo desde el punto de vista motriz, físico, condicional, sino que desde el punto de vista psicológico, un sinfín de variables. Por eso es importante un trabajo multidisciplinario, que ojalá los cuerpos técnicos te puedan acompañar una persona de área médica, una persona de psicología, un preparador físico. Entonces ya teniendo un esquema multidisciplinar o un análisis más integrativo de cómo puede llegar el deportista. Muy bien. Rodrigo, dado tu opinión, ¿qué le falta al fútbol chileno a nivel de clubes para ser más competitivo a nivel internacional? ¿Eso tú lo dices a nivel de femenino o de varones? A nivel general, en general. Puede ser de varones o de mujeres. Sí. Yo creo que tenemos una deuda a nivel de clubes. Yo creo que el fútbol en la alta competencia, ya sea hombres o mujeres, siempre te exige el exitismo de ganar. Es el objetivo del fútbol competitivo. Pero ya hay proyectos, hay equipos que tienen ciertos modelos que claramente con el primer equipo se centran en competir, pero también le dan la misma importancia a lo que es formativo. Entonces se preocupan de diseñar un buen proceso formativo, de que un deportista tenga al menos 8 a 10 años de estímulo, porque claro, lo toman a los 10 años y tiene hasta los 18 años 8 años de preparación. Entonces, respetando bien esos 8 años de preparación, el proceso evolutivo mental, motriz, táctico, psicológico, respetando esas fases, yo creo que el día de mañana a nivel competitivo vamos a poder rendir mejor a nivel internacional. Yo creo que hay clubes que ya están dando mucha importancia, no sé si la misma importancia que el primer equipo, pero están dando una importancia importante a lo formativo.
Y yo creo que eso en el corto y mediano plazo, o sea, disculpen, en el mediano y largo plazo, te puede dar mayores garantías. Hay clubes que solo trabajan o juegan con jugadores de la cantera. España tiene un ejemplo de eso. Creo que el Atlético de Bilbao. Sí. Sí, Ellos forman a sus jugadores y compiten con sus jugadores. O sea, tiene un valor extraordinario. Claro, el fútbol también tiene una internacionalización y tiene una permeabilidad y tiene ese tema cosmopolita de que tú llegas a un club, algunas veces estamos llevando a otro plano más internacional, que llevas a un club de Sudamérica, todavía no tenemos deportistas chinos, africanos, rusos, gringos, no tenemos más bien latinos, ¿cierto? Pero si tú lo llevas eso a un equipo de mayor relevancia, tú entras a un club y tienes que hablar inglés al menos, porque tienes colegas de todos los lados del mundo. Entonces, yo creo que es importante centrar también la atención en las fuerzas básicas, en el fútbol base, en el formativo, como tú quieras llamarle, pero eso yo creo que en el mediano y largo plazo nos puede dar mayores garantías para poder competir de manera internacional, más allá de comprar un jugador o jugadora cara, sino que quizás también destinar el recurso de forma equilibrada para desarrollar el proyecto formativo. Claro, sería más bien replicar algo lo que hace el Athletic de Bilbao. Claro, se caracteriza por jugar con jugadores vascos y tienen el récord de nunca haber descendido, o también algo similar a lo que hace las Chivas de Guadalajara en México, que solo juega con mexicanos. Exacto. Como te digo, a mí me gusta de que el fútbol tenga esa internacionalización. Yo creo que ni A ni B, sino que tiene que tener un equilibrio. Es bonito tener colegas, me imagino, yo no soy futbolista, pero tener un colega ruso, un colega de color, un colega asiático, un colega musulmán, esto que ser. Ese es el futuro. Ese es el futuro. De hecho, a nosotros nos llamaba, cuando antes nos metíamos al metro y veíamos una persona de color, nos llamaba la atención. Ahora ya está más normalizado. Y eso me parece bien, porque ese es el futuro. El futuro es que el mundo es de todas las personas y ya no quiero ser así como Gandhi el que habla de... no quiero ser tampoco transmitir ese mensaje, pero sí creo que el fútbol es bonito porque te permite convivir con distintas culturas, distintas razas y ese es el mundo. O sea, me gusta eso del fútbol. Pero algunas veces nos vamos a los extremos, algunos equipos se van a los extremos y no, se preocupan poco de formar, claro, porque los dirigentes dicen, ¿para qué voy a formar si voy y me traigo de los mejores de todo el mundo? ¿Y para qué voy a formar? ¿Para qué voy a gastar plata en las fuerzas básicas? Entonces el equilibrio yo creo que nos puede llevar ahí una buena cuestión. Rodrigo, ya terminando con esta dinámica de lo que son las preguntas y las respuestas, la última vendría siendo las condiciones físicas, del jugador chileno. ¿Son muy distintas a su par de otro país? Mira, el fútbol, como te decía, cada día se va internacionalizando y la ciencia del deporte, el flujo de la información, nos llama de que cada día nosotros ya conocemos cuáles son los parámetros, o más o menos los parámetros de los futbolistas europeos, o de los futbolistas norteamericanos, de los futbolistas musulmanes. Entonces, manejar esa cantidad de conocimiento a nosotros nos permite situarnos en el tiempo y en el espacio. Y ahora uno hace un test, por ejemplo un test X, y es el mismo test que realiza el PSG. Y los jugadores del PSG, por ejemplo, hacen 2, y los jugadores o jugadoras, como quieran llamarle, nosotros hacemos 1.8, o sea, tenemos una merma ahí de un 0.2, por ejemplo. Entonces, ya tener esa internacionalización de la información nos permite comparar, contrastar y ver diferencias. Yo creo que las brechas cada día se van acortando más. Aún hay diferencias. Por algo está el fútbol competitivo y está el fútbol de élite, ¿cierto? Por algo existe esa diferencia. O el fútbol profesional, el fútbol competitivo y el fútbol de élite. El fútbol de élite es el que consumimos todos cuando vemos los partidos europeos, ¿cierto? Por lo general, Inglaterra, España, etc. Pero yo creo que se va cortando esa brecha. Ya cada día vemos, al menos en Chile, jugadoras con mejor composición antropométrica. Eso es muy bueno. Eso quiere decir de que ya las jugadoras han entendido que van caminando hacia profesionalismo y ellas lo van entendiendo y ellas mismas te van exigiendo de que tú le entregues herramientas para eso. Entonces eso, por un lado, en el fútbol femenino ha mejorado. Antes era común ver una jugadora con un tejido adiposo mayor que la media. Ya cada vez menos común, ¿cierto? Ya cada vez vas viendo jugadoras más finas, jugadoras que se preocupan más de ese tema, ¿cierto? Y los jugadores lo mismo.
hasta hace poco también teníamos jugadores pasados de peso, y todavía hay algunos. Sí. Y en Europa ya no ves esos jugadores. En Europa tú tienes, porque claro, el típico discurso o un poco fundamentación es, claro, está pasado de peso, pero juega muy bien con los pies. Claro, pero en Europa te juegan bien con los pies y están bien físicamente. Entonces, yo creo que cada día vamos caminando a eso. Vale. Bueno, Rodrigo, con esto pasamos a la segunda sesión del programa llamada la sesión de ping pong a cargo de mi compañero Francisco García, que le va a explicar en qué consiste. Hola Rodrigo, este es como un versus entre nosotros dos. Yo te hago preguntas que más bien dan una opción. Son preguntas que quizás a lo mejor te pueden complicar, quizás cortas, que vayan al grano. Sí, lo ideal que sea eso, una preguntas cortas y que sea también la misma forma la respuesta. Ya, bien. Pero si una pregunta muy incómoda también puedo puedo decir paso, ¿no? Sí. Sí, Ya, sí, bien. está permitido. Ya, bien. Sí, algo cortito. Bueno, Bueno, démosle. empezamos. ¿De qué equipo eres hincha? Del Real Betis, Balompié. Muy bien. ¿Algún ídolo de chico? Mi ídolo deportivo, ¿sabes quién me está llenando mucho ahora? Por su visión de vida, por lo que transmite, por Jürgen Klopp. Muy bien. ¿Ganar algo con la selección chilena o con un club grande? Mira, ahora te respondo claramente porque estoy con la selección chilena femenina, es con la selección chilena femenina. Me identifico mucho con lo que significa la selección chilena femenina y todo lo que te comentaba anteriormente con el empoderamiento de la mujer en la sociedad actual. Muy bien. La mejor jugadora que hayas visto en un campo de juego. Carla Guerrero. ¿Fútbol físico o fútbol táctico? Táctico, totalmente. El gol más gritado con la selección femenina. El 1-0 contra Tailandia. La jugadora que sea más cercana a ti dentro del plantel de la selección. No, se pueden poner celosas, así que mejor que no. Muy bien. Con la selección chilena femenina, ¿llegar a la final de un mundial o ganar una medalla olímpica? Muy buena pregunta. Yo creo que deportivamente tiene una connotación más importante una medalla olímpica. Muy bien, muy bien. Bueno, este ha sido el versus al borde de la cancha con Rodrigo Villaseca. Sí. Bueno, agradecerte, Rodrigo, por darte el tiempo de estar con nosotros en Al Borde de la Cancha, y ustedes que están viendo el video igual pueden estar con nosotros siguiendo nuestras redes sociales en Al Borde de la Cancha en Facebook e Instagram y suscribirse al canal de YouTube. Rodrigo, antes de despedirte no puedo pasar una pregunta muy importante. ¿Qué es lo que se viene ahora para ti en lo personal, a ti en lo colectivo dentro de la selección chilena? Sabíamos que está pendiente el duelo por el repechaje hacia los Juegos Olímpicos. Encima, y tus proyectos quizás personales también. Mira, desde el punto de vista personal, tengo pendiente terminar mi programa de doctorado, que es lo que me tiene también con mucho tiempo de trabajo. Espero terminarlo pronto. Muchas cosas de ese proyecto de doctorado son con este equipo femenino, son los análisis de rendimiento que venimos haciendo sistemáticamente. Y con el equipo femenino adulto estamos un poco de stand-by. No hay mucha claridad de cuándo está este partido de repechaje. Algunos hablan de enero, algunos hablan de febrero, pero es incierto, no hay nada claro. Nosotros como selección no nos podemos adelantar al entrenamiento si es que los clubes, que son los responsables prioritarios de las jugadoras, no comienzan la actividad. Por lo tanto, nosotros no hemos... nuestro trabajo no es que se haya reducido, sino que nuestro trabajo ha funcionado más bien como un complemento de los clubes en el soporte de las jugadoras desde el punto de vista físico, con asesoría nutricional, con asesoría psicológica también, como realizando un acompañamiento de las jugadoras. Por ahora esperar, desear que las jugadoras estén con salud primero que todo y prontamente volver a cancha, pero como te digo,
primero tienen la prioridad de los clubes, ¿cierto? Por el campeonato nacional. Por lo tanto, todo ese proceso de reintegro lo van a hacer con los clubes, pero nosotros siempre estar acompañando ese proceso para facilitar, para acompañar, para realizar un seguimiento. Y una vez que ya tengamos la fecha un poquito más clara, empezar a tomar algunas determinaciones en conjunto de los clubes. Tú sabes de que cuando uno trabaja en selección, el trabajo no es por sí solo, sino que el trabajo siempre va a ser en equipo, con el apoyo de los entrenadores de los clubes, con los dirigentes de los clubes, con el apoyo de la federación, con el apoyo de las jugadoras, y todo un trabajo detrás que hay que complementarlo bien. Rodrigo, por mi parte, me despido, darte las gracias por el tiempo que te diste y nada, ojalá volver a encontrarnos por ahí en alguna cancha, en INAF. Un gusto, como siempre. Bueno, chicos, agradecido por el momento. La verdad es que siempre buena disposición para compartir, para charlar de fútbol. También los felicito a ustedes por la iniciativa en este momento de confinamiento, diseñar estos espacios de reflexión. De seguro mucha gente va a estar pendiente, escuchando, creciendo, comprendiendo y entregar este tiempo a las personas, entregar bienestar, entregar cariño, entregar respeto, entregar fútbol. Así que muchas gracias a ustedes y para lo que necesiten. Gracias, Rodrigo, nos estamos viendo. Gracias, Rodrigo. Y con esto finalizamos el capítulo de hoy. Francisco Gonzalo, les dejo la palabra. Bueno, agradecerle a toda la gente que visualizó el capítulo de hoy. Lo invitamos a seguir los episodios que vienen del borde de la cancha y hay muchas sorpresas en el canal, así que estén muy atentos. Despedirme primero de ti, Felipe, de ti, Francisco, invitarlos a ustedes a que sigan viendo los próximos capítulos de esto que es Al Borde de la Cancha y nada, que estén bien, cuídense. Sí, agradecer a todos por ver el video de hoy. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita que está aquí abajo, además de seguirnos en nuestras redes sociales Al Borde de la Cancha en Instagram, donde a diario informamos del acontecer local. Cuídense y nos vemos en una nueva edición de Al Borde de la Cancha.